Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Sublime gracia, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Gracia me enseñó a temer. Sublime Gracia es un programa que presenta breves reflexiones fundamentadas en la palabra de Dios. Es un deseo y necesidad de mi propio corazón de conocer más profundamente a este nuestro Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Todas las semanas, en Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, puedes seguir este programa y recorrer juntos el largo pero certero sendero de la palabra de Dios. Dios me salvó y mis cadenas ya Él rompió. Sublime gracia, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Perdón, sublime gracia, inmenso amor. Es un placer para mí saludar a los radioyentes de Radio Luz a las Naciones en nuestra programación semanal de reflexión bíblica titulada Gracia Sublime, programa desde el cual aproximadamente a lo largo de unos 20-25 minutos estamos compartiendo con ustedes breves reflexiones, pensamientos fundamentados en la palabra de Dios que buscan la edificación de nuestras vidas. Para mí es importante agradecer a Dios la oportunidad que me da de estar en este programa y unirme al conjunto de la programación con los diferentes compañeros y hermanos en la fe que participamos en toda la tarea y el trabajo que esta emisora lleva a cabo para la propagación del Evangelio de Jesucristo. Estamos en los últimos programas estudiando, en cierta manera, reflexionando sobre el Espíritu Santo como persona. La idea con la que hemos concluido esta nueva etapa en cuanto a esta enseñanza específica tiene que ver con poder ver y estudiar al Espíritu Santo en la totalidad de la Escritura, o sea, poder estudiarlo en una manera sistemática, viendo todo lo que la Biblia o la Escritura dice acerca del Espíritu Santo. Claro, sabemos que estamos hablando de Dios, estamos hablando de la tercera persona de la Trinidad de Dios, estamos hablando posiblemente del asunto en cuanto a revelación más importante de la totalidad de la Escritura y por supuesto del Nuevo Testamento. Como siempre decimos, el Antiguo Testamento es la revelación, para que podamos entender, es la Biblia, la revelación de Dios, pero en el Antiguo Testamento Dios se revela como ese Dios que es uno, como bien le dijo Moisés al pueblo israelita en Deuteronomio 6:4, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, en un claro contraste con las culturas politeístas de aquel tiempo. Esto no significa que la persona del Hijo o la persona del Espíritu Santo no estén presentes, activas y claramente expuestas en la revelación veto-testamentaria. Pero también es justo decir que evidentemente la gran revelación del Nuevo Testamento es esa doctrina de la Trinidad, o sea, un término que como tal no aparece en la Escritura, pero que sin embargo aparece en el propio desarrollo de lo que es y representa, que es que Dios se revela a través de tres personas que forman una unicidad, un único Dios. Y esto es fundamental en el Nuevo Testamento, donde aprendemos de esta revelación del Dios Padre, del Dios Hijo
y del Dios Espíritu Santo. Nosotros estamos centrando nuestra explicación en el Dios Espíritu Santo y hemos podido llegar hasta un asunto fundamental, que es que debemos de verle como una persona. Y hemos podido comprobar y hemos podido, en cierta manera, tener una idea sincera en cuanto a la opinión que en muchos casos nosotros mismos tenemos de la dificultad de poder verle en esta condición. Siempre le relacionamos con poder, con influencia, y es, como digo, verdad. Él es una influencia en nosotros. Él es poder en nosotros, es omnipotente. Es el poder de Dios en nuestras vidas, obrando desde el momento en el que somos regenerados, bautizándonos, llenándonos desde dentro, viniendo desde fuera a nuestras vidas muchas veces, capacitándonos, guiándonos, fortaleciéndonos, consolándonos. Hay tantas cosas que podemos y seguramente disfrutaremos con ellas. Pero a veces verle como una persona nos genera cierta controversia, porque nosotros relacionamos personalidad con cuerpo. Y hemos podido ver que en verdad Cristo era una persona antes de humanizarse, antes de tener el cuerpo que hoy tiene sentado a la diestra de la majestad en las alturas. Sabemos que hoy Jesús tiene un cuerpo glorificado, un cuerpo que realmente fue necesario que Él naciera para ser dotado de este cuerpo, aun cuando Él era Dios en y desde la eternidad, aun cuando Él era una persona antes en su propia preexistencia y lo que llegó a ser después de su nacimiento. No estamos hablando de un comienzo. Cristo no comenzó a nacer, sencillamente tomó por primera vez un cuerpo humano. Y esto es importante, la humanización de Jesucristo, pero no es el tema que tenemos que ahora ocupar en la explicación. Por lo tanto, podemos ver que incluso los santos que han partido, su cuerpo terrenal ha sido enterrado y realmente se ha descompuesto, y hoy tienen una condición espiritual en la presencia de Dios, que en cierta manera nosotros no comprendemos como nos gustaría o perfectamente, pero tenemos una convicción plena y la Biblia nos deja un registro suficiente para saber que están vivos y que están bien, que están descansando y disfrutando de la presencia de Dios, de Cristo, de su Salvador. Pero sabemos perfectamente que en la resurrección de los justos esos cuerpos vendrán a la vida y serán cuerpos como el de Jesucristo hoy, glorificados. Pero hoy siguen siendo personas, los propios ángeles invisibles a nuestros ojos, alguna vez hechos visibles, como el propio Dios, no en la figura del Padre, sino por supuesto en la figura del Hijo, en las teofanías o cristofanías que podemos ver en el Antiguo Testamento. No quiere decir esto que no sean personas, aunque no tengan, por no tener un cuerpo físico. Por lo tanto, podemos ver que la personalidad no está centrada únicamente en un cuerpo, sino, evidentemente, la personalidad está centrada sencillamente porque alguien es consciente de su existencia, que piensa y que manifiesta su voluntad y obra con una consciencia. Por lo tanto, el Espíritu Santo realmente tiene estas características. En el último programa quedamos haciendo una breve reflexión y meditación en el capítulo 15 de Romanos, donde volveremos en este momento. Acompáñenme si tienen una Biblia abierta, y si no, pues escuchen. Yo voy a leer lo que dice la Biblia y seguiremos juntos en este programa. Estábamos en el versículo, en el contexto que comienza a partir del versículo 7. Hemos citado, como digo, 4 citas del Antiguo Testamento para apoyar la esperanza que Dios tiene para los pueblos gentiles. Pudimos ver en la boca de David, pudimos ver en la boca de Moisés, pudimos ver posteriormente en la propia boca de David y en la boca del profeta Isaías. Y en este último texto estábamos hablando acerca de lo que nos enseña el texto de Isaías. Dice: acontecerán aquel día, Isaías 11:10, que las naciones acudirán a la raíz de Isaí, o sea, a ese descendiente de Isaí, a ese descendiente de David. Isaí fue el padre de David, que estará puesta como señal para los pueblos y será gloriosa su morada. Entonces, ese Mesías que será, por un lado, la raíz de Isaí,
la esperanza de Israel también será la esperanza de todas las naciones. Entonces, aquí vemos que aquí hay pues una conclusión que realmente, pues, en el verso 13 nos dice: y el Dios de esperanza nos llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo, convalidando en muchos casos en la Biblia la palabra poder también por virtud. Entonces vemos esta referencia en este momento a la alegría y la paz. Podemos pensar en las propias palabras que se nos enseñan en el capítulo 14, que es el capítulo anterior al que estamos leyendo, referentes o relativas a lo que Pablo habla acerca del reino de Dios, diciendo que no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces, ahora, en este contexto, el versículo 13 nos incluye la fe. Está diciendo claramente para que nos llene de todo gozo y paz, y al creer está hablando evidentemente de la fe, por lo cual por medio de este gozo y de esta paz que está aumentando en nosotros, y que realmente el apóstol está orando y deseando que ellos sean llenos en una manera plena y perfecta de todo lo que aquí se nos está enseñando, también en este creer habrá un rebosar, una abundancia en esperanza. Por lo tanto, si podemos ver por un momento que anteriormente estábamos hablando de esta comprensión con miras, evidentemente, a esa adoración general de los gentiles que el mundo va a experimentar y que sucederá en la segunda venida de Cristo, cuando esa raíz de Isaí, ese descendiente de David, se siente en el trono de David, donde hoy ya reina, pero que en este mundo, en su regreso, Él se sentará, no solo espiritual, sino físicamente. El mundo asistirá a un gobierno de Cristo, a un gobierno perfecto de Cristo, que en la Biblia se conoce como milenio. El mundo vivirá una época de justicia, de paz perfecta. Pero ahora mismo, no solamente, como digo, estamos viendo evidentemente el lado de la experiencia, sino estamos viendo hacia adelante en cuanto a que esa raíz de Isaí, que es la esperanza de Israel, que es también la esperanza de las naciones, fundamentada en esa adoración, pero a la vez ahora hay que ver hacia adelante, porque cuando vemos hacia adelante por la acción del Espíritu Santo, entonces la esperanza adquiere sentido, esa esperanza que mira al futuro. Y por eso el apóstol acaba de citar esta profecía de Isaías que concluye con esa esperanza de las naciones, de los gentiles. Entonces aquí tenemos una pista que nos aclara lo que el apóstol tiene en mente cuando está mirando hacia adelante. Al tiempo, cuando la plenitud, tanto de Israel como de los gentiles, se hará realidad. Esto nos lo enseña el propio apóstol en el capítulo 11 de esta misma epístola a los Romanos. En el verso 12 dice, relativa a la propia transgresión de Israel, dice: y si su transgresión es riqueza para el mundo y su fracaso es riqueza para los gentiles, cuánto más será su plenitud. O sea, todo este contenido experimental en la propia descendencia de Jacob, en ese Israel del cual nos está hablando Pablo, tiene una razón y un propósito en el eterno consejo de Dios. Y si hoy observamos la transgresión, si esa transgresión en el fin ha tenido un efecto en el mundo gentil, del propio apóstol dice que el fracaso ha sido la riqueza de los gentiles, pues cuánto más será su restauración, su plenitud. Entonces dice, porque no quiero, verso 25, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis sabios en vuestra propia opinión, que a Israel le ha acontecido un endurecimiento, y sabemos que esa humillación por medio de ese dominio gentil, que podemos remontarnos hasta el propio Nabucodonosor, que él tuvo evidentemente la visión de todos esos reinos en la estatua que gobernarían ese mundo,
comenzando por la propia Babilonia, siguiendo evidentemente por los imperios persas, medos, siguiendo por el imperio griego, siguiendo por el imperio romano y alcanzando el imperio del anticristo en el futuro. Claramente vencido por esa mano que corta y que realmente viene sobre ese reino de mezcla, que es esa Roma que todavía no la hemos visto y que realmente asienta el reino de Dios sobre este mundo. Entonces estamos claramente diciendo que también en el propio año 70 Jerusalén fue destruida. El propio Jesús enseñó que no le verían más hasta que dijeran bendito el que viene en el nombre del Señor. Y eso tiene que cumplirse proféticamente, escrito en profetas como Isaías, Jeremías, Ezequiel, Zacarías, etcétera, etcétera. Hasta que digáis bendito el que viene en nombre del Señor. Estas palabras sucederán, Baruch Abba Beshem Adonai, en el momento en el que Cristo regrese. Este endurecimiento es hasta la propia, como dice, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y en este momento, y solo en este momento, entonces podemos ver la culminación de la historia con la parusía, la segunda venida, la manifestación, y enseguida de Jesucristo, y enseguida más allá de ella a la gloria del nuevo universo, que judíos y gentiles heredarán juntos. Entonces, como estamos viendo en este texto, la alegría, la paz, la fe y la esperanza constituyen estas cualidades cristianas esenciales. Si la fe es el medio para llegar a ese gozo, a esa alegría, a esa paz, la abundante esperanza es consecuencia de las mismas, y las cuatro, unidas, se deben al poder del Espíritu Santo en nosotros. Por lo tanto, ¿cuánto sentido tiene este versículo 13? Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Estamos viendo hacia adelante. Pero también es importante ver, como dije, que este término poder, que muchas veces se intercambia con el término arete en griego, que es virtud, por lo cual le da una característica personal al Espíritu Santo en cuanto a persona. Lo experimentamos en nosotros para que esa esperanza que nosotros vemos en ese futuro glorioso nos permita vivir en el desarrollo de nuestras situaciones aquí en esta tierra, que en muchos casos son difíciles de experimentar. Me gustaría citar un momento el Salmo 73 para ir concluyendo este programa en cuanto a la actividad del Espíritu Santo en nosotros y lo que el ser humano necesita para comprobar que sin esta asistencia de Dios, sin esta bondad de Dios en el sentido de lo que Él quiere hacer en nosotros, para nosotros, sería imposible poder estar de pie, estar firmes. Nuestra debilidad, las fuerzas, las influencias, el poder espiritual que realmente nos acecha en este mundo, en nuestro enemigo, y aún a veces en los propios deseos de la carne, sería imposible para nosotros poder vencer esta situación. Entonces dice así el escritor del Salmo 73, Asaf, dice: ciertamente es bueno Dios, dice en el verso 1, para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. Por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Bueno, este es un texto que a mí me maravilla. Estamos ante un gran teólogo del Antiguo Testamento, un hombre que vivió en los tiempos de David, un hombre que fue un músico principal, encargado de todo ese sistema de cantantes que David estableció en el servicio del tabernáculo. Y realmente
un hombre que escribió como 20 salmos, y él hace una gran declaración. Ciertamente es bueno Dios para con Israel. Estas son palabras que, como bien decía el apóstol Pablo, nadie puede decir Jesús es Señor sin ser como consecuencia de la influencia, de la acción del Espíritu Santo. Por lo tanto, todos los creyentes, todos los cristianos de todas las épocas, concluimos y afirmamos esta declaración. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Aquí, en cierta manera, ya está identificando y clasificando y diferenciando personas que son objeto todavía de su gracia en una mayor experiencia. Sabemos que Dios ama a las personas perdidas. Sabemos que Dios evidentemente está en contra del pecado y está en contra del pecador. Pero Cristo murió por nuestros pecados en condición de enemigos. Eso lo dice el apóstol Pablo y lo afirma. Esto es una gran verdad bíblica y esto es una potencia a la hora de predicar el Evangelio a aquellos que están perdidos. Dios les ama en Cristo. Dios dio su vida por ellos para poder perdonar, salvar, restaurar, regenerar sus vidas, convertir un vaso de deshonra, convertir una vida miserable en un vaso lleno de fe, en un templo del Espíritu Santo. Pero ahora observa y dice, para con los limpios de corazón. Jesús dijo en el Sermón del Monte, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. O sea, las personas en esta integridad de vida son personas que tienen constantemente a Dios delante de sus ojos. ¿Por qué? Por la propia actividad del Espíritu Santo. Pero ahora hay en este momento un cambio en el discurso. Y el propio escritor que está declarando la bondad de Dios para con Israel y para con los limpios de corazón, dice, en cuanto a mi persona, casi se deslizaron mis pies. Bueno, cuando reflexiono sobre esto, pienso en mi debilidad, en lo vulnerable que yo soy, en que realmente cuando él está, el escritor del Salmo Asaf, cuando está diciendo y pensando por un momento en lo que fueron ciertas reflexiones equivocadas en su vida, está diciendo que por muy poquito su vida casi se derrama. Él usa un paralelismo con dos expresiones que vienen a decir lo mismo. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. El escritor de Hebreos nos enseña en el capítulo 2, entre los versículos 1 y 4, donde dice, es necesario poner más atención en aquellas cosas que hemos oído. Las cosas que hemos oído es el Evangelio de Jesucristo, para que no nos deslicemos. Para, evidentemente, como haciendo esa comparativa entre la propia ley y el anuncio del Evangelio, dice, ¿cómo vamos a escapar nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Este es el Evangelio. Por lo tanto, nosotros necesitamos esa constante consciencia en la propia necesidad personal de la fortaleza de Dios en nuestras vidas, porque en muchos momentos de nuestra vida, nuestra vista va a ver equivocadamente hacia muchas situaciones y va a traer comportamientos, y en muchos casos adquiriremos una voluntad impertrérita, ¿sí? O sea, una voluntad que nadie realmente detiene porque es firme y claramente enfocada y dirigida a aquello que quiere hacer, pero confundida. Esto es lo que aquí estamos tratando de enseñar. De no ser por la bondad del Espíritu Santo, de no ser por la bondad de Dios en nuestros corazones. En muchos casos, nuestros pies resbalarían y nuestros pies se deslizarían y nuestros pasos resbalarían, viniendo a decir lo mismo. Dije antes la palabra pes, bueno, es en gallego, pies. Por lo tanto, reflexionemos sobre esto, queridos oyentes.
En el próximo programa seguiremos un poquitín con esto, pero veamos la importancia de cómo y cuán fácilmente la esperanza se pierde de vista, desenfocándonos de aquello que realmente es el punto donde nosotros siempre debemos de estar enfocados. Y esto únicamente sucede y ocurre en la perfecta influencia del Espíritu Santo en nuestros corazones. Muchas gracias, que Dios les bendiga, y con esta reflexión les dejo, les espero en el próximo programa. Gracias. Sublime gracia del Señor, que un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y Él me halló. Su gracia me enseñó a Sublime gracia. mis dudas ahuyentó. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Él me transformó de mí.